Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la graficación de funciones. Para ello trabajaremos con el material que previamente se les facilitó. Al momento de definir una transformación, que es lo que vamos a hacer nosotros para graficar, va a comprender algunos movimientos, en este caso 3 movimientos. El movimiento de traslaciones, que son movimientos horizontales o verticales. Las reflexiones, que se van a hacer respecto a los ejes o rectas. Y por último, elongaciones y contracciones. En este caso, que van a hacer para aumentar o disminuir el crecimiento o decrecimiento de alguna gráfica de una función. Nosotros haremos las transformaciones dependiendo de expresiones o de operaciones que se vayan realizando en una expresión dada como expresión base. En este caso vamos a hacer una traslación vertical, izquierda a derecha, cuando al criterio de una función por completo se le sume o se le reste una constante. Si se le suma una constante, va a hacer una traslación, en este caso, de esa unidad, de C unidades, hacia arriba de la gráfica. Si por el contrario se resta una constante C, se va a trasladar C unidades hacia abajo de la gráfica. Vamos a hacer una traslación horizontal cuando se sume o se reste, en este caso, una constante al argumento de la función. Cuando sumamos C unidades al argumento, como se muestra en este caso, vamos a trasladar C unidades hacia la izquierda. Y cuando restamos C unidades al argumento, trasladamos C unidades hacia la derecha, la gráfica. Una elongación, en este caso, vertical, la vamos a hacer cuando se multiplique por un valor C, la expresión un C mayor que 1. Y vamos a hacer una compresión vertical cuando se multiplique por un C, pero ese C es un valor entre 0 y 1, muy importante, ¿verdad? Y vamos a hacer una reflexión respecto al eje X, cuando se le agregue un menos o se le cambien los signos al criterio de una función dada. Esto lo que va a hacer es que va a transformar el par ordenado X, Y al par X, menos Y, o sea, se le va a cambiar el signo a la segunda entrada de los pares ordenados. Por otro lado, si hacemos una reflexión con respecto al eje Y, vamos a cambiar el signo del argumento. Esto transformaría el par ordenado X, Y al par menos X, Y. Nosotros vamos a definir en este caso 6 funciones básicas para la base de nuestra graficación. F de X igual a X, que es la recta de identidad. F de X igual X a la 2, perdón, ahí marqué la que no era, que es la parábola de la función cuadrática, la base. F de X igual a X a la 3, que es la gráfica de la función de grado 3. F de X igual a raíz de X. F de X entre X y F de X igual al valor absoluto de X. Para analizar cómo vamos a utilizar estas expresiones en nuestra graficación, vamos a resolver algunos ejemplos que se presentan a continuación. En este caso, vamos a ver que dada la función f de x igual x, mediante transformaciones podemos construir otra gráfica. Entonces, analicemos este caso. Para partir de nuestro primer ejemplo, vamos a trabajar vamos a salir a partir de la función f de x igual x. Recuerden que esta función cumple porque tiene la característica de que los pares ordenados x, y tienen el mismo valor tanto en la primera entrada como en la segunda entrada. Dado que la gráfica es una línea recta, yo para graficarla tracé los puntos 1, 1 y menos 1, menos 1 para realizarlo. Entonces, como les comenté, dado que tienen las entradas iguales, tanto primera como segunda entrada, con el punto 1, 1 y menos 1, menos 1, tracé los puntos
o coloqué los puntos y luego tracé la línea recta. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos por alguna parte la expresión 5x, ¿qué es lo que está pasando con la forma base de la expresión fx igual a x? Veamos que se está multiplicando por un 5. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo una elongación. Significa que como lo estamos elongando, estamos aumentando, por llamarlo de alguna manera, su crecimiento. ¿Cómo podríamos representar nosotros este aumento del crecimiento en la gráfica? Ok, como se está aumentando el crecimiento, se esperaría que la función sea creciente, o sea que vaya a tener un aumento en su crecimiento. ¿Qué es lo que va a significar en este caso? Que el ángulo que se está formando entre el eje X y la gráfica se desplace en este caso hacia la derecha. ¿Qué podríamos hacer nosotros para darnos una idea? ¿Recuerdan los pares ordenados que teníamos al inicio? Que tenían como primera entrada 1 y menos 1 en la X. Mantengamos ese valor en las X. ¿Qué pasa si X toma valor 1? 5 por 1, 5. Eso quiere decir que acá tenemos el par ordenado 1,5. Y este otro, menos 1. 5 por menos 1, menos 5. Ok, de nuevo, estamos obteniendo dos pares ordenados por acá, el 1,5 y el menos 1, menos 5. Con los dos pares ordenados, para trazar la gráfica, nada más unimos los dos puntos. Opa, me cuesta así acá. Con la línea recta. Y de esta manera ya obtenemos la gráfica de la expresión 5x, que es una elongación de 5 de la función f de x igual a x. Con la expresión 5 por x más 1, veamos que lo que se va a hacer es una traslación vertical. ¿Por qué razón? Porque solamente están afectando el argumento. Acá me refiero con el argumento. Veamos que el 5 que estaba multiplicando se sigue manteniendo. Pero resulta que a la X que estaba multiplicando le han sumado o le han restado una expresión. En este caso, se la sumaron, le sumaron un 1. ¿Cómo? Se sumó un 1 al argumento. Recuerden que la suma desplaza hacia la izquierda. ¿Cuánto va a trasladar eso hacia la izquierda? Una unidad. Si yo me traslado hacia la izquierda, quiere decir que las X van a moverse todas una unidad hacia la izquierda. Entonces, analicemos algo. Si yo estoy en 1 y me traslado una unidad hacia la izquierda, estoy llegando al valor de 0. Estoy saltando una unidad en el eje X. ¿Por qué les digo eso? Porque si el 1 se trasladó a 0, eso quiere decir que nuestro par ordenado nuevo acá sería el 0,5. ¿Qué pasa si ahora nos posicionamos en menos 1 y nos trasladamos una unidad hacia la izquierda? Llegamos al valor de menos 2. Obtenemos entonces que el par ordenado menos 1, menos 5 ahora será menos 2, menos 5. Con los pares ordenados, de nuevo podemos trazar la gráfica de la función.
obteniendo entonces esta expresión. De acá podemos ver algo. Las traslaciones verticales, sean hacia la izquierda o hacia la derecha, se cuantifican en las primeras entradas de nuestros cuadros ordenados. Ahora vamos a hacer una traslación, en este caso horizontal. Perdón, esta es una traslación horizontal. Ahorita que me pongo a analizarla así, porque es de izquierda a derecha. Entonces, ahí que valga la aclaración. Es una traslación horizontal. ¿Sí, cierto? Las traslaciones horizontales son las que cuantificamos en las primeras entradas. Y es cuando hay sumas o restas en los argumentos, porque las traslaciones verticales de arriba hacia abajo son las próximas que vamos a hacer. Por acá veamos algo. Como tenemos la expresión 5 por x más 1 menos 4, veamos que el criterio completo 5 por x más 1, al criterio completo le han restado 4. Esto nos traduce ahora una traslación, ahora sí, vertical, porque las traslaciones verticales son las que se hacen de arriba hacia abajo. ¿De cuánto? De 4 unidades hacia abajo. ¿Qué sería tanto? Sería como tener nuestros puntos y trasladarlos 4 unidades hacia abajo. ¿Qué pasa si tomamos este punto de intersección con el eje Y y lo trasladamos 4 unidades hacia abajo? 1, 2, 3, 4. Este sería el par ordenado, por ejemplo, 0,1. Vean que ese 1 fue tanto como restarle 4 unidades a la segunda entrada. ¿Qué significa esto? Que el otro punto va a ser el menos 2, menos 9. Eso me indica que me quedé cortico por acá. Menos 7, menos 8, menos 9. Ves que efectivamente, si este punto se traslada, perdón, este punto que teníamos acá se traslada 4 unidades hacia abajo, estando en menos 5, sería menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Tendríamos entonces el par no, menos 2, menos 9, que se duplicaríamos más o menos por este punto, ¿verdad? Y con el otro que teníamos acá, que era el de intersección, podemos tratar de nuevo nuestra recta. De esta manera salimos de la función base f de x igual a la identidad para obtener al final la gráfica de la función 5 por x más 1 menos 4. Muy bien, vamos a realizar otro ejemplo. Viene en el material también, ¿verdad? En este caso nos pide o nos pregunta qué transformaciones debemos realizar para obtener la gráfica de la función f de x igual 3 más x todo elevado a la 2 más 6. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Para realizar nuestra gráfica partimos de la parábola base f de x igual x a la 2. Veamos que posteriormente podemos trabajar con f de x igual a 3 más x a la 2. ¿Qué fue lo que pasó? Analicemos algo acá importante. El exponente 2 se mantiene, pero su base, que es justamente el argumento, porque es la x, se le está sumando 3. Esto inclusive lo podríamos ver como x más 3 elevado a la 2. Recuerden que podemos variar el orden de los términos siempre y cuando no se varíe su signo. ¿Qué significa esto? Y como estamos sumando en el argumento, hacemos una traslación horizontal. Como es suma, es hacia la izquierda, 3 unidades. Entonces, por ejemplo, este punto de intersección, acá con el eje, con los ejes que es en el origen, lo podemos trasladar 3 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y es justamente lo que vamos a graficar ahorita. Teniendo como resultado esta gráfica, vean como les comenté, el punto de intersección, en este caso el vértice de la parábola, lo trasladé 3
transformación que realizaremos será una traslación, en este caso, vertical. ¿Por qué razón? Porque a f de x igual 3 más x a la 12 vamos a sumar 6. ¿Qué significa entonces? Que ahora este punto que está acá lo vamos a trasladar 6 unidades hacia arriba. Sería tanto como hacer 1, 2, 3, 4, 5. Llegaríamos al 6. Obtendríamos entonces que este punto estaría en el par menos 3,6. Entonces realicemos la gráfica. Con esto obtenemos la gráfica ya solicitada. Muy bien, el siguiente ejemplo nos va a solicitar construir la gráfica de la función f de x igual 2 sobre x menos 1 menos 4 tercios. Entonces vamos a iniciar nuestro ejercicio. Justamente lo vamos a iniciar con la gráfica de la función f de x igual 1 entre x. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar la gráfica de la expresión 1 entre x menos 1. Veamos que en la posición de la x de nuestro argumento se está restando 1, ¿verdad? En este caso. Entonces, esta resta de 1 nos indica en la posición del argumento que es una traslación horizontal. De nuevo, como es resta, es hacia la... Perdón, como es resta es hacia la derecha, es ahora, más bien es. Entonces, como es hacia la derecha, estos puntos están acá señalados, los tengo señalados, como el 1,1 y menos 1,-1, pues vamos a traer una unidad hacia la derecha. El 1,1 nos va a trasladar hacia acá, ¿verdad? Se traslada una unidad hacia la derecha y el otro nos va a quedar como por esta expresión. De hecho, hay un asunto importante porque veamos que también el eje Y es una asíntota para esta función. Entonces, al trasladar todo una unidad hacia la derecha, resulta que el asíntota también se traslada una unidad hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, eso nos da otra manera de darnos cuenta que la gráfica de nuestra función ahora se va a ir expresando más o menos de esta manera, ¿verdad? Y esta muy bien. Entonces, así pudimos trazar esta gráfica de esta función aplicando una traslación horizontal. La siguiente expresión, en este caso, f de x igual 2 sobre x menos 1, analicemos que lo podemos expresar como 2 por 1 sobre x menos 1. Recuerden que al este 2 tener un denominador 1, la multiplicación se hace de manera horizontal. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes. ¿Qué nos indica? Que se está multiplicando por 2. O sea, estamos haciendo un estiramiento vertical de 2 unidades. Entonces, lo vamos a representar en el plano cartesiano. Bien, obtenemos esta expresión. Importante recalcar acá que la asíntota se sigue manteniendo, ¿verdad? Por último, tenemos la expresión f de x igual 2 sobre x menos 1 menos 4 tercios. Veamos que sería como tomar el criterio completo de la expresión anterior y restarle 4 tercios. Significa que damos 4 tercios hacia abajo. O sea, hay una traslación vertical. 4 tercios, hay que tener esa salvedad por acá. Es 1,33333. Entonces, significa que hay que bajar 1,33 unidades la gráfica. Estos puntos que están acá, les voy a trasladar 1,33 unidades hacia abajo. Eso es lo que me va a ayudar ahorita a hacer la gráfica. Muy bien, una vez que trasladamos los puntos, en este caso, 1,33 unidades hacia abajo, graficamos nuestra gráfica de redundancia. Recordemos que en x igual a 1 siempre va a estar la asíntota. De esta manera ya finalizamos con el ejercicio. Excelente, chicos. En el MATE, a pesar de que viene desglosado paso por paso, se presentan 3 ejemplos. Esos son para estudio individual de ustedes. Recuerden que ante cualquier duda que no estén claros
cómo se hizo una de las transformaciones que se presentan. Me pueden hacer llegar sus dudas por el WhatsApp o por el correo electrónico. Un saludo, chicos.